¿Listo? Óyeme, Sí, dime. óyeme, ¿y cómo es que se animaron a hacer estas cosas, mano? Ah, Fue, porque están buenísimas. la verdad es que fue puro hobby. Fue, Qué buena onda, como ¿ah? estábamos encerrados en la pandemia, dijimos lo que queremos es ir a invitar a los mejores y a que nos compartan de su trabajo y la Oye, buenísimo. funcionó. Oye, y les funciona bien además, porque además ustedes se están moviendo como arquitectos igual en todo este Sí, medio, ¿no? O sea, vamos, digo, eres chamba, pero además, pues, ¿cuántos otros lados nos están viendo, no? así es. Digo, esto fue sin fines de lucro. Nosotros tenemos nuestra constructora y tenemos así, y realmente esto Claro. lo hicimos para compartir. Oye, pero qué buena onda, porque además es entretenimiento puro, ¿ah? O sea, Así es. digo, la verdad, de puro campeonato, ¿no? Pues En vez, claro, o sea, en vez de ver cosas en las redes que no tienen caso, mejor ver esto. no, hombre, qué bueno. Yo agradezco mucho, a ti en lo particular te agradezco mucho la invitación, ahorita lo voy a mencionar en público definitivamente, pero sí, realmente es, óyeme, creo que es digno de aplauso esto, porque Gracias. mucha gente está tirada, como decimos acá, en su hamaca, sin hacer nada, esperando que le resuelvan sus broncas, ¿no? Así Mientras es. que hay gente que está viva y coleando, ¿no? Y dándole vueltas a todo, ¿no? Así Y es. girando y haciendo girar el mundo, que de eso se trata esta vida, hacer girar el mundo, que no frene, ¿no? Así es. Te interrumpo porque estamos a tiempo y ya voy a Dale, comenzar. ok, hecho, dale, cuando gustes, sale. ¿Qué pasó? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la conferencia número 44 de EMAS Arquitectos. Para los que es la primera vez que se conectan con nosotros, los invitamos a la sección de videos de la página para que puedan ver ahí las 44 conferencias que llevamos con los mejores arquitectos de México, y esta vez no es la excepción. Tenemos el honor y el privilegio de recibir al arquitecto Augusto Quijano. Voy a leer una breve semblanza del arquitecto Augusto para los que no tienen el gusto de conocerlo. El arquitecto Augusto José Quijano Axle nace en Mérida, Yucatán, en el año 1955. Arquitecto por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México en el año 1980. Establece Augusto Quijano Arquitectos SCP en Mérida, Yucatán, y ha obtenido varios premios, incluyendo sendas medallas de oro en las Bienales de Arquitectura Mexicana en 1994 y 2000, por su taller de arquitectura en Mérida y por la Casa de Huéspedes en Mérida, y medallas de plata por la Universidad del Mayab en 1990, por la Rectoría de la Universidad del Mayab en 1996, Corporativo Baxa en Mérida en 2000, por la Escuela de Artes en León, Guanajuato en 2008 y por la Casa Chicxulub en 2010. Premio especial 1995 del Precast and Prestress Concrete Institute de Chicago para el edificio de Confía en Mérida, y premio al mejor edificio de oficinas en 2002 del Precast and Prestress Concrete Institute de Chicago para el corporativo Baxa. Primer lugar en la Sexta Bienal Internacional de Arquitectura de Sao Paulo 2005 para la Casa Larga en Mérida. Imparte la cátedra extraordinaria Federico Mariscal 2001 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibe en marzo del 2007 la presea Héctor Victoria Aguilar, que otorga el Congreso del Estado de Yucatán a los yucatecos que se han distinguido en grado eminente en el Estado de Yucatán. En marzo del 2010 es reconocido como uno de los 10 despachos de la década, del 2000 al 2009, por la revista Obras del Grupo Editorial Expansión. Gran premio, medalla de oro en la 9ª Bienal de Arquitectura Yucateca por el Teatro de Bicentenario en León, Guanajuato. Colegio Yucateco de Arquitectos de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, Mérida, Yucatán, en noviembre del 2011. Es académico de número en la Academia Nacional de Arquitectura desde 1995, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura
desde el 2002, académico honorario de la Academia de Artes desde el 2018. También su obra ha sido publicada y difundida en numerosas revistas, periódicos, libros y exposiciones en México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Estados Unidos, Bulgaria, Inglaterra, Italia, Francia, España, Alemania, China y Suiza, y ha impartido conferencias en varias universidades del país, Estados Unidos, Sudamérica y el Caribe presentando su obra. La verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados de recibirte, Augusto. Es un placer Gracias. tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Oye, la verdad realmente agradezco muchísimo a EMAS, a Arquitectos, a ti en lo particular por la invitación directa que me hiciste para participar en estas sesiones que averiguando y conversando contigo, pues es de puro campeonato, ¿ah? Y la verdad les felicito de que estas cosas las hagan así, o sea, sin fines de lucro, aprovechando la pandemia, meterte a hacer estas cosas y ser parte de que gire este mundo. La verdad es digno de felicitarles realmente a ustedes por esta gran labor, ¿eh? Así que para mí es yo un les honor. agradezco a ustedes, los ponentes, y a la audiencia, porque son los que realmente se apasionan por la arquitectura, y a ustedes que hacen el gran trabajo que es un ejemplo para todos nosotros. Ay, pues gracias, y la verdad, pues es un gusto poder compartir esto con la gente. Me decías, es un montón de gente la que está registrada en todo esto que vamos a ver hoy, así que la verdad es un gusto poder compartir lo que uno hace. Vamos a hacer un recorrido. Tenemos en vivo ya casi 300 personas y se van a ir sumando más. Así Excelente. Que te dejo con el foro y la audiencia. Dale, qué amable eres. Oye, muchas gracias, amor, muchas gracias. Pues es un gusto compartir. La verdad, pues vamos a hacer un recorrido de alguna manera un poquito, diría yo, un poquito rápido, de 40 años. Un poquito, realmente es un recorrido bastante grato para mí siempre poder hacer estos recorridos, de analizar un poco qué pasa. Siempre he dicho que lo importante es el momento que vive uno ahora, ¿no? Y no lo que pasó antes o lo que sucedió. Sin embargo, siempre es bueno recapitular y poder saber por qué uno está en un punto de determinado momento y para dónde seguir caminando. Y estos recuentos o estos repasos que uno puede ir haciendo hacia atrás permiten, pues, tomar algunas visuales, ver qué errores no volver a cometer, qué caminos no volver a recorrer y ver qué otros faltan recorrer definitivamente para esto. La arquitectura, pues más que una profesión, diría yo, es un oficio, es algo que se va aprendiendo con el tiempo, es algo que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, no solo la calidad de vida del arquitecto, sino la calidad de vida de las personas, esa es su principal función. Y eso constituye de algún modo pues un reflejo de la vida de un lugar y de un pueblo, ese reflejo de una cultura y ese reflejo de un modo de vida de un lugar. Podemos ver cómo la historia del mundo, a través de la arquitectura, podemos entender muchas veces cómo viven, cómo vivían y qué cosas tenían y qué cosas eran los que ponían ellos en valor. Vamos a ver, voy a empezar a mostrar de alguna manera compartiendo acá una pantalla y una presentación, si me permiten. Me avisarán si se ve. Vamos a abrir. Aquí está. No sé, están ahorita viendo. Sí están viendo, ¿verdad? Sí están viendo la... Ya se ve perfecto. Perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, de alguna manera, esta charla se basa en esto que decía el título, la luz y el viento como elementos como materiales de arquitectura. Yo diría más que materiales de arquitectura, como elementos de composición. Yo creo que realmente los arquitectos no diseñamos, realmente componemos. O sea,
la música no se diseña, ¿no? No se diseña una canción, no se diseña una pintura, no se diseña una escultura. O sea, se compone con formas, se compone con elementos, se compone con notas, se compone con ritmos, se compone con una serie de cosas, y la arquitectura es composición. Yo creo que se ha perdido un poco lo que de antes había en las clases de los talleres de arquitectura. El taller 1, yo me acuerdo, era taller de composición. O sea, no taller de proyectos. No se trata de jugar a la realidad haciendo proyectos en la que el profesor viene siendo el reto, ¿no? Y juega al cliente, y el alumno es a ver si lo convence de que le guste o no le guste lo que hace, ¿no? Normalmente es una serie de herramientas y cosas que se van dando para poder aprender a componer. Y así como en la música, las notas tienen que ir de tal manera puestas que compongan y armen todo un sentimiento y toda una contribución a la música. En el caso de la arquitectura, pues es lo mismo. Tiene que producir esta aportación, producir pues una emoción, por decirlo de alguna manera, y además, desde luego, cubrir las necesidades fundamentales de la que está hecha. Sin embargo, todo esto, más que entender que los materiales o los elementos que tenemos para componer son pisos, muros y techos, o que tenemos concreto, tabique, block, cemento, grava o piedra o qué sé yo, madera, etcétera, como elementos de composición. También tenemos elementos que nos pueden ayudar a componer, como puede ser la luz y el viento. Es algo que, pues, de alguna manera, uno cuando se enfrenta a situaciones de proyecto, de arquitectura, pues lo primero que se enfrenta uno es a un lugar. O sea, el proyecto va a estar hecho para un sitio, para un lugar en específico. Como decía el arquitecto Mijares, el proyecto debe enriquecer al sitio, pero el lugar te debe enriquecer a tu proyecto. Entonces es una relación de algún modo dialéctica que existe, y unívoca, por decirlo de alguna manera, que existe entre lugar y proyecto, ¿no? Y arquitectura. En este caso, el mismo sitio, pues marca una serie de condiciones en la que uno pues se pone a trabajar, ¿no? En este caso, la luz y el viento pueden ser dos elementos que pueden ser significativos. Pero también hay que ver, siempre la arquitectura, siempre la vemos como de algo que sucede externamente y que al final de cuentas ponemos internamente. O sea, lo que sucede en un lugar, en un país, en un año, en un continente o en una época, y queremos llevarlo hacia un lugar, ¿no? Como otras veces también vemos cómo hay cosas que vemos de una manera superficial solamente cuando pasamos por el exterior de las obras que vemos de otras personas, y únicamente tomamos esa imagen o esa fotografía o esa vista o esa visual que estamos viendo, y solo entendemos eso y no comprendemos toda la complejidad que puede tener en su interior. Por lo tanto, creo que la arquitectura, más que verla de afuera para poner dentro de un lugar, hay que verla al revés, hay que ponerla desde adentro y, por lo tanto, expresar eso hacia afuera, no solo desde un sitio, sino también desde una misma intención de proyecto. Entonces, para empezar un poquito, pues hago las referencias. Yo estudié en una escuela en esa época, mucha gente a veces dice que no es importante el lugar donde estudies, sino tu pasión y demás. Yo creo que tiene que ver mucho qué profesores te dan clase, ¿no? Y además, en ese sentido, no solo es el profesorado, sino la pasión con la que le imprimen las cosas. Hay profesores que van, cumplen su clase, se largan y punto, y se acabó. No dijeron más de lo que tienen que decir, fundamentalmente y administrativamente hablando. Y otros ves como hasta cuando platicaban de sus proyectos que estaban haciendo en ese momento, cuando yo estudiaba, había la pasión que le imprimían. Pues eso te contagiaba más de lo que te enseñaban, sino veía uno la pasión con la que le ponían a sus proyectos y contaban y conversaban y se apasionaban platicando alrededor de lo que hacían, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Se ha perdido mucho, seguiremos perdiendo muchísimo, tal vez con estas clases a distancia, como puede suceder ahora en ciertas universidades, ese contacto
directo que pueda existir entre el profesor y el alumno, creo que es fundamental. Y la pasión no es solo ponerte a hablar de arquitectura, sino también cómo vivir la vida realmente de uno mismo, ¿no? A nosotros, sea honesto, esto, para los que no lo conocen, es de la Torre de los Vientos en Chandigarh, de Le Corbusier. Nosotros somos una escuela totalmente le corbusierana, y esto pues era parte así como vital de nuestro lenguaje. Era nuestro lenguaje poder manejar este tipo de cosas, poder jugar incluso con la modulación, la estructuración, etcétera, y a la vez la síntesis, ¿no? Que nos daba todo esto en una sola idea. Esta es la Torre de los Vientos, le decía yo, de Chandigarh. Esto que igual el de Corbusier, cómo poder leer un programa dentro de una unidad y ver las particularidades mismas de esa unidad, ¿no? Y ver las diferencias dentro de la unidad, pero siempre a partir de una síntesis y de un punto de partida. Yo creo que es algo fundamental que nos fueron proporcionando. La casa Shodan, por ejemplo, en este caso en la India, ¿no? Como una casa en una serie de juegos de dobles alturas internas, en dobles pisos, nos va generando todo un ambiente dentro de una estructura de lugar contemporánea, vamos, de sitio, de época y de todo a la vez, ¿no? O sea, cómo puede haber toda una materialidad y cómo a la vez puede haber un sitio y puede haber también una época, ¿no? Entonces el espíritu de la época, el espíritu del lugar, en ese clic, que es lo que hace que sea la arquitectura, esa síntesis entre lugar y época, ¿no? Y yo creo que acá es fundamental, Le Corbusier igualmente, ¿no? Bueno, esto de hablar, ¿no? Esta casa o esta villa que sintetiza un poco los principios de Le Corbusier, que fue manejándose luego la estructura con un orden, los elementos de configuración espacial, el uso del recorrido, que creo que es fundamental en la arquitectura del recorrido, no solo llegar y estar, sino cómo llegar y cómo estar y cómo recorrerlo y cómo vivirlo desde adentro, ¿no? No solo cómo se ve, sino cómo es, ¿no? Realmente, yo creo que esto es como las personas, la arquitectura, somos más importantes, creo que por dentro que por lo que llevamos encima, ¿no? Lentes o camisa, saco, pantalón, qué sé yo, lo que sea, sino ¿no? Bien lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Creo que ahí está un poco igual en la arquitectura, ese interior, esa parte interna que tiene que ser como parte fundamental. Y todo esto pues son las mismas enseñanzas que nos fueron dando y que luego con el tiempo, pues uno te las dan, pero cuando empieza uno a trabajar, a veces uno no se las sabe, ¿no? Sino que las empieza uno a descubrir realmente en el camino y empieza uno a darse cuenta, pues sí tenía razón lo que me decían, ¿no? Sí tenía razón en esto, sí tenía razón en lo otro, sí tenía razón en la unidad, sí tenía razón en que la idea hay que desarrollarla, porque muchas veces estamos buscando una gran idea y yo creo que cualquier idea bien desarrollada es muy buena. Cualquier idea bien desarrollada y llevada a cabo a últimas consecuencias, con estos principios de arquitectura, son buenas, pero son principios. Por desgracia, actualmente muchos profesores o muchas enseñanzas se basan en las recetas, ¿no? Y las recetas tienen el grave problema que son convergentes, solo van a llevar a un punto, a una conclusión, mientras que los principios son divergentes. Me puede dar muchos puntos de salida y llevarme a muchos lados inimaginables. Las recetas son convergentes y los principios son divergentes. En este caso, Le Corbusier planteaba unos principios y con esos principios uno puede ir haciendo arquitectura un siglo después, ¿no? Y seguir haciendo muchas otras cosas a partir de ello. Mientras que las recetas, ¿qué podría hacer en este caso? Cada vez que hagas una casa, ponle aluminio negro. Cada vez que hagas una casa, ponle pítala de blanco. Cada vez que hagas algo, ponle patitas. No, o sea, yo creo que son más bien principios, ¿no? Y el Le Corbusier creo que más de fondo tiene otra clase de principios y no esos básicos 5 puntos que era realmente un punto de partida de recetas. El recorrido, este paseo arquitectónico, de cómo llegar a un lugar, cómo entenderlo, cómo verlo, cómo recorrerlo y cómo estar en él y cómo caminar en él, ¿no? Y lo encontrando. En fin, Le Corbusier
pues definitivamente. No sé si se dieron cuenta cuando empecé al principio, pero detrás de mí había un par de pósters. Uno era de obras de Le Corbusier y el otro era obras de Mies van der Rohe, ¿no? Un poco así como no, yo no diría que es un contrapunto, pero son como dos piezas fundamentales en los pensamientos arquitectónicos. Esta es mi tesis, tiene 1979, tiene 42 años esta maqueta, o esta foto tomada de la maqueta. Era un centro cultural, bueno, más bien un centro de servicios, núcleo de servicios municipales, con una parte cultural. Tenía biblioteca, estación de bomberos, correos en aquella época, telégrafos, unos localitos comerciales que pusimos por ahí, en la parte superior se ven, para que pueda funcionar como parte de una renta para poder mantener este lugar, que no sea oneroso, costoso para el ayuntamiento. Tiene una cancha de básquetbol, un parque en la parte central y estaba en una colonia, se llama la Colonia Esperanza, que estaba en el oriente, está en el oriente de la ciudad de Mérida y que mantenía una escala de 2 pisos, pero el lenguaje, ¿no? Al sur más cerradita, al norte más abierta, en fin, pueden ver un poco el lenguaje este de los parteluces de curiosidades de manera de la esquina a base de una serie de pliegues para no forzar, etcétera y demás, ¿no? Está estas vistas, esta es la otra vista del otro costado, ¿no? Donde se puede leer incluso el programa dentro del mismo tratamiento, se puede leer el programa de las diferentes condiciones que tiene cada uno de los programas distintos, se leen dentro del lenguaje, unos más cerrados, otros más abiertos, en fin, etcétera, la cancha, las gradas de la cancha, en fin. Pero no cabe duda que el sello de Le Corbusier estaba muy presente en esto. Yo termino la carrera en 79, finales, mediados de 79, no había salido todavía mi tesis, o sea, mi fecha de examen de tesis, y me regreso a Mérida y me pongo a trabajar. De México me muevo hacia Mérida, este lugar que está pues, enclavado entre mar, entre aguas, entre 3 aguas y por abajo también tenemos aguas que son estos ríos subterráneos, y un lugar que más que otro es caribeño, tiene otras condiciones de vida, otras condiciones de uso, en fin, etcétera, ¿no? Otras actividades propias por su clima y por su tradición, etcétera. Regreso a este lugar y pues empezar un poco a medir qué pasa, ¿no? Esta es la ciudad de Mérida, todavía es así, en el centro histórico, una ciudad a base de una cuadrícula, una serie de patios interiores, una ciudad con calores importantes, con lluvias fuertes, huracanes, etcétera, sol muy fuerte, y pues un gran patio que es la plaza principal y una serie de patios. Y de pronto edificios que van destacando por su importancia, únicamente en escala, pero prácticamente guarda una escala bastante agradable, al menos en la parte del centro histórico. Esta es la ciudad de Mérida. Yo regreso acá y sin embargo pues empiezo a ver también otros intereses particulares. Me gustaba mucho Mies, y, lógicamente cuando estudiábamos veíamos Paul Rudolph, veíamos Marcel Breuer, veíamos Louis Kahn, veíamos obras de Pei, en fin, de todos los grandes maestros, primeros y segundas generaciones de maestros, y en este caso de Mies van der Rohe, pues, me agradaba mucho la síntesis, esta idea de la transparencia, esta idea de la continuidad, en fin, ¿no? Me gustaba porque algo así también había en Mérida, algo como esto, que es de Marcel Breuer, la casa Hopper, esta casa que a través de un patio en Connecticut, pues me pareció un poco a las casas que yo conocía un poco igual en Mérida de los años 50, de losa, poste, vegetación fina, en fin, estos árboles y estos lugares frescos, la piedra misma del lugar puesta en los muros. En fin, me hablaba un poco de ese espíritu también, de una arquitectura también que tenía la ciudad de Mérida, que era esta arquitectura de los 50 o del mid-century, como queramos llamarle, que se asemejaba mucho a esto que también Breuer hacía en los 60s y 50s allá en Connecticut, ¿no? Un poco esto igual, veíamos casas muy parecidas a estas en Mérida, ¿no? Como puede ser esta otra casa de Breuer, ¿no? O esta de Neutra, que también podría estar ahora hasta en un club de golf en la ciudad,
donde el sur se protege con un volado, al norte que no ataca el sol, pues no se necesita el volado. También podría estar en Mérida esta casa de Richard Neutra, que es la casa del desierto, o la Desert House, famosa de señor Kaufman, ¿no? En Palm Springs. Entonces, todas estas cosas como que iban emocionando también un poco ver pues estas relaciones. Por un lado está Le Corbusier, por otro lado están estos modernistas que nos van dando otros caminos igual para entender un poco qué tenemos que hacer, ¿no? Este es el lugar con mucho sol, con mucha sombra, vamos que nada, mejor dicho, con mucho sol y que nos produce esta luz que tenemos, nos produce una sombra, ¿no? Y esta sombra que tenemos que trabajar en beneficio de nuestra arquitectura, ¿no? Como en este caso, este muro que hace Tadao allá en Basilea o cerca de Basilea, pues es este muro que además la sombra pues me indica hacia dónde se va, ¿no? Hacia dónde es el acceso, no me está indicando las sombras por un lado, las sombras me pueden ayudar a señalar, a manejar, a transitar, a contribuir, por decirlo de alguna manera, a las cosas. Me fui dando cuenta incluso que las sombras a veces de venir de un exterior excesivamente soleado y entrar a una habitación, pues a veces el ojo cambiaba muy rápidamente de un lugar de mucha luz a un interior que es muy oscuro, por decir algo. Entonces había que graduar un poco también a base de pérgolas, a base de una serie de luces y sombras, graduar un poquito el acceso a estos interiores para evitar que el ojo incluso tuviera estas reacciones tan dramáticas, ¿no? Pero acá en este caso la sombra no es más que un indicador hacia dónde va, hacia dónde se accede a este centro de conferencias que están en este lugar en Vitra, ¿no? O ver estas otros manejos de la luz, en la que en este caso entra y estalla, este es de Peter Zumthor, cómo entra y estalla en un lugar, en este caso está en Colonia, en Alemania, pero cómo la luz puede entrar y llenar el espacio, ¿sí? Y ocuparlo, por decirlo de alguna manera, con la luz. Cómo la luz entra y estalla en el interior de un sitio, ¿no? O esta otra de Stefan Bramfels en Múnich, cómo la luz entra, pero la luz no estalla, sencillamente está ahí, ¿no? Ahí está la luz diáfana, limpia, ¿no? Ocupando el lugar, pero no se siente, ahí está la luz en un sitio. Entonces, como los diferentes matices que tiene la luz, las diferentes tonalidades, las diferentes condiciones que podemos manejar con ella, nos pueden permitir muchas cosas, ¿no? Nos pueden permitir tener una luz que puede ser muy intensa o muy dramática, otras veces muy apaciguante, por decir de alguna manera, muy relajante. En estos casos puede ser al contrario, penumbrosa, ¿no? Para comer tal vez no necesita mucha luz, necesita tal vez una luz un poco más delicada, en la que uno pueda los sentidos trabajarlos de mejor manera, el gusto, la vista y demás, ¿no? Entonces, la luz nos puede permitir muchísimas cosas, como puede ser esta otra igual de Zumthor, en este Museo Columba de Colonia, como la cortina está ahumada del lado poniente, cuando bota el sol hacia la pared, que es totalmente lisa, pero que con este ahumado de la cortina parece que ondula el muro, ¿no? Y parece que el muro se ondula con las sombras mismas, pues como que nos conducen y nos dan la vuelta para proseguir con el recorrido, ¿no? Entonces, como que esto igual tiene un manejo, una delicadeza, las luces puede ser muy importante, pero también puede ser muy delicada y podemos trabajar con ella. Entonces, todas estas cosas que uno empieza a medir y a ver, pues nos empiezan a servir y a funcionar, ¿no? El viento, por otro lado, la luz, por un lado, este clima que tenemos de mucho sol, tropical, caribeño, por decirlo de alguna manera, como el otro lado, el viento, ¿no? Este viento que, así como hay una brisa muy refrescante, también existen vientos huracanados, ¿no? Hay huracanes y de pronto se puede formar algo pues muy intenso y muy dramático igual. Pero esto, el viento en arquitectura, que lo traducimos así como la luz en sombra y en matices de esta misma luz, en el caso del viento, la podemos traducir en esta fluidez espacial.
el viento debe cruzar por un espacio, debe entrar y cruzar y refrescarlo, debe transitar, debe recorrerlo. Y la misma configuración espacial nos puede dar, de alguna manera, o esta estructura espacial nos puede dar los vientos, esta fluidez que queremos lograr en un sentido o en otro, no solo las vistas que podamos tener a un sitio, sino permitir que el viento cruce y esta fluidez espacial nos pueda ser producida por el viento. Este era un croquis de un proyecto que estaba yo haciendo y que al fin de cuentas lo convertimos en blanco y negro, pues se vea todavía así más potente, pero realmente es una casa en la que es un esquema en forma de T prácticamente, en la que pues los vientos van cruzando por todos lados, ¿no? Y va permitiendo que tengamos estas vistas, estas aperturas, pero esta fluidez interior nos va permitiendo poder transitar incluso los lugares. Y un poco apoyarnos en lo que hablaba Le Corbusier. Le Corbusier también partía del manejo del sol, del bisoleil famoso de Le Corbusier, pero también del recorrido, y como Mies también habla de una fluidez, ¿no? En un momento determinado para lograr una serie de cosas. Entonces, el viento y la fluidez es otro elemento importante. ¿Qué más hablar de fluidez espacial o de transparencia, o como queramos llamarle, de este ejemplo de la Farnsworth, por ejemplo, ¿no? De la casa Farnsworth, que la verdad pues tiene las características propias de esta continuidad, de esta fluidez, y cómo los espacios se pueden ir dando y las actividades se pueden ir dando de una manera continua, vamos. O esta otra de Johnson, la Glass House de Johnson, en particular me gusta más la Glass House que la otra, tiene esta idea de esta continuidad con el espacio exterior y cómo este sitio, de algún modo, esa flexibilidad o esa transparencia también nos la puede proporcionar. Y para un clima como el nuestro, pues esta fluidez puede ser interesante. Aquí puede ver esta otra foto de la Glass House, ¿no? Con sus exteriores y todo lo que puede contener. Entonces, este manejo del espacio. Para esto, entonces, en esta yo regreso, entonces, y al regresar me encuentro con un sitio. Había por un lado unas enseñanzas, por otro lado había unas cosas que nos gustaban, ¿sí? Y por otro lado había, pues, de algún modo, un sitio que trabajar con él. Uno de los primeros proyectos, ahorita traté de hacer pocos proyectos, realmente de mostrarles pocas cosas por el tiempo que nos ocupa, pero en el caso de esto, la Universidad de Miami, pues fue de los primeros proyectos que empezamos a hacer casi al año de haber regresado. Y es un poco esto. Y este proyecto surge de un poco del trabajo del sol. Del lado izquierdo de ustedes, de la pantalla, que están viendo allí, pueden ver del lado izquierdo es el lado sur. El lado sur es donde ataca el sol, pero también la lluvia. Entonces, lo que hicimos fue ir sacando un poco los pasillos o las circulaciones de cada nivel de las aulas, las fuimos retranqueando hacia arriba y hacia afuera, de modo que permitiera cortar el sol y cortar la lluvia. Realmente las circulaciones en un aula en Yucatán siempre estarán siempre al sur para proteger los salones del sol y de la lluvia, y su función principal, aparte de transitar, o más bien, vamos a decir que de transitar es más bien proteger del sol y de la lluvia. En este caso, lo que hicimos fue darles un poco más de esta fuerza. Y al inclinar esto, o al forzar esta apertura para ir cortando el sol y la lluvia, pues nos generó esta pieza pues inclinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Realmente esta fachada inclinada, que si bien puede ser mucho más interesante, pues nadie la ve porque es la parte de atrás, ¿verdad? Es la parte que queda de fondo, nadie la percibe. Muy poca gente sabe de los estacionamientos, algunos más, pero no viene siendo la principal. La principal es la del lado izquierdo, en la fachada. Entonces esto, cuando uno llega, percibe esto, ya después de haber inclinado la parte de atrás, inclinamos estas escalinatas o estas paredes, pero como pueden ver, nuestras sombras son muy intensas,
un sol muy intenso, por lo tanto las sombras son muy oscuras. Y acá pueden ver un poco el juego de las sombras sobre la zona de las aulas. Los mismos parteluces para la zona de la cafetería, una cafetería abierta y aireada, donde se puede ver cómo vamos cortando el sur poniente con estos parteluces y con estas cartelas, ¿no? Y bueno, el auditorio, a fin de cuentas, con un foyer abierto, ¿sí? Aireado, y cortando el sol del lado oriente, perdón, nos permitía un poco poder jugar con estas situaciones. Un solo material, un material que es un acabado, columnas de concreto colado en sitio, estas cartelas del block, aplanadas, en fin, un solo color, un solo material, pues nos producía todo esto. Esta es la fachada posterior, esta que se va inclinando y nos hacía todo este gran recorrido de todos los salones. Estas fotos ya son un poco más posteriores de esa época, las anteriores sí son de época. Junto con eso, un poco tiempo después, igual nos toca hacer la rectoría de ese mismo campus, y entonces igual, siguiendo las mismas enseñanzas, decimos, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Si al sur sabemos que siempre hay sol del lado sur, pues podemos jugar con las sombras y podemos producir este juego o este efecto de transición entre un afuera abierto, un interior gradual, luego ya que entramos a un lobby aireado, sombreado, y después a un interior totalmente ya cerrado, ¿no? Entonces hay una gradualidad del sol a la sombra, hay una gradualidad de lo abierto a lo cerrado, hay una gradualidad de la luz a la sombra, en fin, ¿no? Está esto. Y pues, lógicamente igual, por el otro lado, donde pega el sol, pues cortando con esta serie de cartelas de blog y aplanado, vamos cortando toda esta serie de oficinas y demás, ¿no? Y ya posteriormente ya es una foto ya actual, de cómo ya se lee un poquito ya toda esa transparencia, toda esa continuidad que podemos ir dando a diferentes partes, ¿no? De la rectoría. Luego en 92 decido hacer un taller de arquitectura, mis oficinas, las propias oficinas, y en un terreno de 10 por 52, una serie de patios, se van generando una serie de patios y una serie de transiciones entre cerrado y abierto, una serie de elementos entre jardín y patio, y además con composiciones de alusiones a lo que viene siendo una arquitectura urbana histórica en Mérida, ¿no? El esquema de patio, o de medio patio, mejor dicho, con pórtico, con zaguán, con traspatio, en fin, toda esta serie de elementos que son propios de una arquitectura urbana en Yucatán, es como reinterpretarlas en un lenguaje contemporáneo dentro del principio, dentro de la idea histórica. Entonces, pues también como la composición, en este caso, una composición moderna a base de planos que no se tocan, hay unos planos que no bajan al suelo, otros que no se van tocando entre sí, van configurando una espacialidad no de cuartos, sino de planos, y de planos que se van moviendo en el espacio, y estos planos que se van moviendo en el espacio, pues nos produce esta condición moderna que muy bien manejaba Mies van der Rohe. Pero como también nos gusta mucho Barragán, y desde luego nos encanta, pues dijimos, pues vamos a ver cómo hacemos este triple malabar, ¿no? Entonces, hasta la oficina, pues el juego de sombras que va produciendo el lado sur, con un jardín, luego con un patio donde hay un árbol, luego el patio central, el taller, y luego el traspatio a mano derecha, y luego más al final un pequeño estudio personal. Este es el acceso, se da un primer espacio asoleado, ¿sí? Después se pasa a un segundo espacio que empieza a tener sombra, un poco regula la temperatura hacia el interior del lugar, ¿sí? Y acá podemos ver cómo con esta gran viga que incluso se sale de la foto, es mucho más alta, nos produce esta sombra a este lado sur y nos produce con esta diagonal el envío hacia el zaguán, hacia la entrada, ¿no? Y cómo podemos regular una temperatura de 40 grados o 38 grados en esta zona donde está tomada la fotografía, a 3, 4 grados más abajo, 5 posiblemente, cuando ya estamos en la parte de la sombra. Y la verdad es muy notorio
apoyado desde luego con el árbol, pero no solo dejar a la naturaleza trabajar, sino también apoyarse o ayudarla en este caso, ¿no? Entonces, este espacio que se produce, que luego con esta serie de sombras y demás, con muros altos, me conducen al zaguán. Estas sombras siempre van a estar dirigidas hacia el acceso. ¿Por qué? Porque el sol se mueve atrás de mí todo el tiempo. El sol siempre se está moviendo atrás de mí. Nunca va a mover del otro lado, a excepción de verano, que está muy vertical, pero el muro diagonal me va a formar la sombra diagonal hacia el acceso, por más vertical que esté, lo que me la va a formar. Entonces, siempre va a estar formando un poquito esta indicación hacia dónde está el acceso, ¿no? Este es el acceso. Este es el patio central, desde la zona de la sala junta, se puede leer el patio. Esta viga suelta que tenemos en primer plano, por decirlo de alguna manera, es una pantalla que rebota el sol y lo toma del sur y lo mete del lado norte hacia la mirada que estamos teniendo. Y como esta serie de planos cada vez van bajando más, conforme los espacios se van desarrollando, van bajando más, produciendo algo que es esta relación de lo público a lo privado. Mientras más público, la calle, el jardín, el acceso, la zona de atención, el patio, el taller, el traspatio y el lugar más privado que era el taller personal. Al lado izquierdo está el pórtico de circulación hacia el taller y la verdad, pues acá es cuando uno empieza a entender también muchas cosas que uno veía y no entendía cuando uno leía una planta de Barragán y uno no le entiende, pero después si uno va a la obra y la ve, ya lo entiende uno perfectamente. O sea, normalmente el espacio no tiene nada que ver con la planta, y aquí es cuando uno empieza igual a entender, o yo en lo particular empiezo a entender cómo muchas veces la forma no tiene que ver con la planta. Al revés, el espacio lo que vamos a producir y la planta es únicamente eso, es la partitura, es donde están las notas puestas en un pentagrama que nos va a servir para poder ejecutarla. Pero la magia va a estar en esa interpretación de alguna manera, o la manera de realizarlo va a estar en esa interpretación. En este caso, es una serie de planos que van produciendo los espacios. El taller, de hecho, el plano no tiene un plano como límite del otro lado, sino es solo cristal que se abre total al norte para captar la luz uniforme del norte. Pero del lado sur sí tiene este plano que baja para producir esa ventana chaparra, por decirlo de alguna manera, una ventana corta y baja, de modo que si está uno sentado trabajando, uno ve el patio, pero si está uno parado, el sol le bota a uno al piso, no a la cara. Y por lo tanto también uno tiene un muro para poder apoyar con papeles y cosas y demás. Entonces, hay una serie de funciones que tiene este juego de planos. Entonces, como muchas veces la articulación del espacio y su estructura espacial, muchas veces no tiene nada que ver con lo que es propiamente la planta en sí, en cuanto a la configuración como tal, ¿no? Este es el caso del taller, este es el pórtico que conduce, este pórtico están los servicios del lado poniente, protegen también un poco el interior. El lado poniente, donde ya hay núcleo de baños, hay un closet administrativo, un closet de limpieza, una cocineta, todo abierto, ya pueden leer un poco por ahí, se ve parte del árbol y el acceso del lado izquierdo, este patio limpio, diríamos, tratando de ser lo más conceptual posible, lo más limpio posible. El patio posterior o el traspatio, con este plano que igual es otra pantalla que rebota el sol del sur y lo mete por el lado norte, ¿sí? Para el taller y para todo. Entonces ya remata esta zona con esto y un poco ya otra idea del patio desde el punto de vista y su juego de sombras y demás. Continuamos, esto ya en 96, una casa, la compré a medio hacer, la fui completando con el tiempo. Es una casa que se desarrolla de manera lineal, un terreno muy angosto de 7,60 de ancho, de 54 de fondo, y la idea era generar este espacio continuo, ¿sí? La primera parte del proyecto era solo una sección apenas al principio, y luego tiene esta segunda parte de extensión, que es donde se ve la doble altura y una recámara, y genera un gran salón abajo.
todo este espacio que tiene, pues es esto. La casa fluye hacia un jardín, en una doble altura, tiene un patio de luz, por decirlo de alguna manera, que penetra y estalla la luz en su interior, que es este, entre la luz. ¿Sí? El comedor queda en penumbra, otras partes ya tienen otras calidades de luz, pero en fin, hay un poco, es esta la idea de la espacialidad en este lugar. Ya está un poco la idea del patio de luz, ¿no? Un patio que entra la luz y le estalla. Se estalla la luz en el lugar y la difunde, ¿no? La difunde desde el corazón, desde el centro, todo esto, difunde toda la luz. Este espacio realmente, el terreno tiene 760, con el paquete de servicios y demás, va quedando de 480 de largo. Esta recámara, pues es de la recámara más grande que he hecho, porque tiene 22 metros de largo, como pueden ver. Arranca desde aquí, acaba ya en la ventana del fondo, ¿no? Pero en un momento dado permite tener toda esta fluidez, ¿no? Y esta es la vista posterior, la vista del lado sur, en la que igual otra ventana baja, permite que el sol bote al piso. El de la habitación vea la alberca, vea su alberca y no esté viendo el tinaco de enfrente ni la antena parabólica desde el frente, ¿sí? Sino que esté viendo realmente su dominio y su espacio producido, ¿no? Acá pueden ver un poco el espacio. Y así nos vamos con otros proyectos que igual van orientados al poniente o norponientes, que son complejos, como el caso de este corporativo, en la que nos pegaba el sol, y lo que hicimos fue sacar esta pieza hacia adelante para cortar el sol y producir este pórtico, además, en la parte de abajo para uso público, y en la parte de arriba, pues es donde están las principales oficinas, dominio a todo este espacio, que además es una avenida muy amplia, y hacer una avenida muy amplia, pues no por ser poniente la vamos a negar, sino la queríamos ver de algún modo, ¿no? Y este edificio que tiene esta particularidad de responder una esquina, responder al poniente, trabajar el poniente en este caso, como pueden ver, con estas pocas aperturas que va teniendo en su interior, no es más que unas circulaciones que van dando pie a que produzcan esta serie de espacios en el interior donde la luz incluso no entra de golpe, la luz siempre entra en bayoneta, la luz nunca va a entrar de lleno a un lugar, la luz tiene que entrar serpenteando de algún modo, ¿sí? Si nosotros abriéramos acá una gran ventana, se inundaría tanto de luz que el consumo energético sería impresionante. Entonces, en este caso, esta pantalla de luz permite que entre la luz a los costados y demás, ¿no? Y como acá pueden ver un poco cómo estos elementos hacen que la luz, cuando realmente empiece a entrar, es donde no tenemos elementos abiertos, y donde tenemos elementos abiertos es donde no entra la luz. Entonces, vamos jugando un poquito con esto, y este espacio sirve de, vamos a decir, de colchón térmico a lo que son propiamente las funciones de estas otras dos piezas que están insertas dentro de una estructura formal, y me voy a permitir ir a la planta para señalárselas, como dentro de esto hay dos edificios adentro. O sea, dentro de esta cobertura o de este espacio hay dos edificios. Por un lado, el edificio horizontal, el de abajo, que es administrativo en sus dos plantas, y luego el vertical que tenemos al costado derecho, y en ambas plantas, vamos, es de servicios comunes en planta baja y arriba de construcción, que es una constructora. Entre los dos se liga por esa escalera que tenemos, que es la escalera esta que vimos, que es, como decimos, es un homenaje a Niemeyer, ¿no? Entonces, pero como el edificio va cortando el sol para que no entre, se trata de que no entre el sol, tenemos que trabajarlo. Yo creo que ahí es donde empieza un poco el poder platicar y poder tener un lenguaje también para las cosas. Acá pueden ver como el patio del final es un patio que se podría salir a fumar ahí, pues también tiene sombra, no porque fumo, usted está en el sol, puede salir a fumar en sombra, desde luego. Entonces, y el patio tiene sombra, ¿no? Y esta es la vista que se tiene cuando se sale de nuevo del edificio a este gran espacio, que además con este espacio acuático, pues climatiza o microclimatiza un poco, o al menos le da una sensación de frescura al edificio antes de llegar. Y esta otra, una casa que nos toca realizar, no sabíamos, existía una excavación en el centro de la casa,
del terreno, perdón, que era una alberca. No sabíamos si hacer la casa de un lado del otro, adelante o atrás de esa alberca, y decidimos hacerla tomando la alberca como elemento de composición. Lo que encontramos, el lugar, y como lo que decía Carlos Mijares, o sea, el lugar, me tiene que enriquecer mi proyecto. En este caso, existía una excavación muy grande, muy larga, y dijimos, vamos a tomarla, y que sea parte de la composición. Entonces, decidimos hacer de un lado la parte pública, de un lado la parte privada del otro, y ligarla con un solo techo, y a ese techo hacer una gran perforación y que penetre el sol, ¿no? Y ir jugando con el sol en ese caso. Hasta un poco acá la planta, cómo quedaba la excavación, ese número 5, quedaba ya la planta de la alberca, a un lado muy cristalino, al lado norte quedaba lo que viene siendo la zona pública, y del lado sur la zona privada. Y esto fue lo que hicimos, un espacio. No les voy a mostrar ni el baño, ni les voy a mostrar la cocina, ni que si la cocina tiene granito traído de no sé dónde, o que si el piso este es un piso de 90 por 90 travertino italiano, o si, no les voy a mostrar esas cosas, les voy a mostrar lo importante. El espacio es eso que sirvió para armar todo el proyecto y que es lo único importante que tiene el proyecto. Y lo demás puede o no tenerlo, puede ser un piso de cemento, puede ser un piso del famoso chucú que está de moda ahorita, o podría ser un piso de lo que sea. Pero lo importante es esto, o sea, este espacio que se produjo, que se logra, y que además tampoco tiene que tener un nombre. Es un espacio que genera una bola de actividades, una serie de actividades en la que hay acontecimientos. Y si bien ahorita ese mueble naranja que está del lado derecho, en otras épocas del año puede estar del lado izquierdo. Y las tumbonas que están al lado derecho en otros momentos puede estar donde está el mueble naranja. Entonces se fue moviendo el mobiliario a antojos según diferentes épocas del año, se van dando diferentes condiciones, y eso creo que hace algo que también uno va aprendiendo con el tiempo. No por ponerle nombre a un cuarto que se llame estudio va a ser el mejor estudio, ni tampoco por ponerle nombre a una terraza y ponerle muebles bajo un techo y que pase el viento va a ser una buena terraza. Yo creo que también existen no solo lo que viene siendo para lo que está hecho, las actividades que está hecho, sino también los acontecimientos, las cosas que pueda producir ese lugar. Entonces, por lo tanto, si vamos a un colegio, a una universidad, tal vez esa circulación amplia que producimos para que el sol y la lluvia no entren y no afecten a los salones, tal vez sea el mejor lugar para tirarse a estudiar posiblemente, porque las condiciones son muy agradables de clima y de viento y de sol y qué sé yo, ¿no? Entonces, muy agradables y mucho mejor para reunirse y hacer tal vez un trabajo de equipo en el suelo prácticamente sentados en ese lugar, que un cuarto que se llama estudio en grupo, ¿no? O sea, porque tal parece que organizamos, acomodamos cuadros, acomodamos espacios, acomodamos cuadritos. Estamos acomodando cuadritos, ¿no? Y le ponemos nombre a los cuadritos y con eso pensamos que estamos diseñando. Pero no estamos haciendo arquitectura porque no estamos componiendo. El asunto es composición, no es diseñar. Se diseñan, insisto, las cosas menores. Se diseñan las cerraduras, se diseñan los muebles, se diseña el pavimento, se diseña la meseta, se diseñan una serie de la cancelería. Todo eso se diseña. Pero arquitectura es composición, y es composición de espacios, es composición de actividades, es composición no de áreas, es de actividades. Y la actividad es lo que nos va a hacer la diferencia en cada cosa. Por eso, al diseñar, al componer con espacios y con actividades, hay actividades que son afines. Por ejemplo, un convento puede ser también una escuela. Y no solo está hecho para ser un convento. Pues, en fin, y esa escuela puede llegar a ser una biblioteca también, ¿no? Entonces puede llegar a ser cosas. Este es el espacio que se fue produciendo en esta casa, una casa muy sencilla, ¿no? Y que el sol incluso, pues, si los mayas juegan con el sol, ¿por qué nosotros no vamos a jugar con este disco de luz en toda la casa, ¿no? Entonces se va jugando en diferentes épocas del año, este disco de luz se va moviendo y va armando lo que tenga que hacer. Y lo hace notable esta foto que siempre he dicho que hay fotógrafos buenos, ¿sí?
los que no usan fotos nocturnas son los mejores, ¿sí? Los que usan fotos nocturnas, pues a veces como que todo queda mejor cuando está mojadito el piso y está todo así como entre trasnochado. Pero, pero bueno, hay fotos como estas que pues, nadie las va a ver, pero sí explican el proyecto, ¿no? Es una foto que está tomada desde el pretil de uno de los costados y que se puede leer esta idea del espacio, pero es una foto solo meramente pedagógica, no es una foto real. Muchas veces vemos fotos irreales de nuestros proyectos, ¿no? Y por eso la puse también para hablar un poco de algo que incluso platicaba Campo Baeza en una ocasión, ¿no? Decía que un arquitecto malo con un buen fotógrafo pues es un hipócrita, ¿no? Y un arquitecto bueno con un mal fotógrafo pues es un tonto, ¿no? Puede decir con otra palabra, pero en fin, ahí está, ¿no? Y así nos vamos yendo a otros sitios más históricos, como el lugar, un poco ritmos, un poco cosas con este centro cultural, que es ese que viene allá a mano derecha, ¿sí? A media altura, a mano derecha de la plaza principal. Es este proyecto que realicé con el arquitecto Ancona y el arquitecto Soreda en 97, y que es un edificio que parece que siempre está en la ciudad. Uno a distancia lo ve y parece que siempre ha estado ahí. Y cuando uno se empieza a acercar, pues se encuentra que el edificio, pues sí parece, pero no parece. No, fíjate que no, porque no parece que tenga tanto guéguere como el de al lado, ¿no? Y entonces, y uno va pasando diferentes paños, diferentes capas de este edificio, va entrando y va reconociendo que el edificio en su corazón es muy contemporáneo, ¿no? Entonces uno va pasando como los ritmos de la ciudad se traen a este espacio interior, las sombras otra vez, pero también el lugar, lo que nos dicta y manda el lugar, como los elementos, conforme va uno pasando hacia el interior, empiezan a desproveer un poco de ciertos tratamientos, que además de por sí no tienen tanto tratamiento, sino más bien son reinterpretaciones de las formas. Y como en su interior, este patio, pues hay un arreglo de luz, hay una llovizna de luz, hay una serie de efectos con la luz, hay un zigzag de luz en el interior, ¿no? Y produce esta dinámica con la luz misma, ¿no? Y nos produce estas X, son mayas, no tiene nada que ver, no buscábamos eso, pero pues ahí está estas lloviznas de luz, estos efectos de luz y sombra que nos empiezan a producir, y si levantamos la vista, pues vamos a ver que es totalmente contemporáneo este edificio en su interior, ¿no? Y otra vez la luz, el elemento y el sol, el elemento, como en este caso igual, un edificio enfrentado a poniente, el sol de poniente, el lado izquierdo, el sol oriente un poco más suave, vamos a decirlo así, el sur y oriente son más suavecitos, viene el otro lado. Y como este edificio, si nosotros viéramos un edificio corporativo, realmente tiene un esquema en corte piramidal. La base de trabajo, las gerencias, luego las vicepresidencias y luego el gran jefe arriba, ¿no? Y lo que hicimos en este caso es pasar al gran jefe, que debe estar un poco del lado derecho arriba, pasarlo al otro lado y generar un espacio que cuente sobre cada una de las funciones y generar ese espacio interno, poniendo un bloque, ese que tiene forma T, un bloque, y que nos cortara el sol, que en planta, ese es el bloque que ven al lado izquierdo, que nos va cortando el sol del sur, y que ya que llega muy al poniente de frente, ya es muy suavecito, porque ya el sol se está poniendo. Entonces nos genera esta espacialidad interna. Acá se puede ver un poco, al sur las cartelas estas que cortan el sol, al poniente está cerrado, al oriente pues no tiene tratamiento, es más bien una línea. Y como este edificio, con este tapón que le hicimos, realmente vamos cortando el sol y produciendo un espacio interior, ¿no? Como el sol nos produjo ese espacio interno, y como el trabajo lateral, igual del sur, pues con esta estructura que además se prolonga más para cortar el sol, nos produce las sombras, como pueden ver acá, ¿no? La estructura tiene 90 centímetros, lo que necesitamos para aguantar esta estructuración, pero se convierte en hasta 270 para poder lograr este corte al sol de ese costado.
Y además nos da escala, como decía Álvaro Alto, ¿no? O sea, puedes dar escala en una columna, la columna no viene completa toda. Algunos otros efectos de sol, sombra, y el interior que produce, ¿no? Este interior que produjo ese tapón, nos genera este interior, que es un interior dinámico y que conecta a diferentes áreas de este corporativo. Esta otra casa que se conecta hacia los vientos dominantes por un lado, pero también tenemos que cortar el sol por el otro costado con esta pérgola, y que lo que no es más que como una hacienda, todos buscando la mejor orientación, la mejor vista al paisaje propio producido, vamos, al que producimos con el proyecto, y cortar el sol malo, por decirlo de algún modo, por la parte de atrás. Y generamos esto, esta apertura de todos gocen la misma ventilación de todos lados, habitaciones, terrazas, comedor, etcétera, todos gozan lo mismo, y por el lado posterior es esta zona, pues todos tienen un jardín desde el patio de servicio, el cuarto de servicio, la cocina, el comedor, la terraza, este estudio y las demás recámaras que siguen detrás de el que tomó esta foto, pues tienen todo un jardín continuo, pero tienen todas las mismas condiciones. Esta igualdad de circunstancias que es básica a mi forma de pensar en la arquitectura. No por lograr algo vamos a echar a perder a otros. Todos deben tener las mejores vistas, todos deben tener las mejores condiciones. Y acabo de ver esto y pues ya vemos un poco igual cómo se va configurando. Y este espacio, que es un espacio, fíjate, es un cuarto de luz, más que un lugar donde se corta el sol, pues es un cuarto de luz. Así como hay cuartos oscuros, este es un cuarto claro. Entra el sol, lo disipa, y sí, todas las habitaciones también ven a este lugar, que ahorita pues, ya tiene mucho más plantas y más cosas, pero ahí está, es un cuarto de luz, más que otra cosa. Como pueden ver, ya son niños, estas casas viven con niños, viven con gente, o sea, es una casa que se vive, no es una casa de fotografía, ¿no? Y ahí pueden ver ya en la condición que guarda en la zona de las recámaras, etcétera y demás. Tiempo después, con el arquitecto Muñoz, Javier Muñoz, hicimos este proyecto para el mercado de San Benito, que no era más que mover el mercado municipal hacia esta zona de un terreno baldío, o había quedado baldío, y era regenerar un poco todo esto con la idea de eliminar el mercado anterior y convertir en una plaza en la Ciudadela. Por desgracia no pasó ni una de las dos cosas, o sea, se construyó este proyecto sin una parte, y luego por otro lado, tampoco se deshizo el otro, todo ese problema se duplicó. Yo creo que a veces en las acciones urbanas falta tener un poco más de carácter para la hora de realizarlas y no solo gastar el dinero como hay que gastarlo, como normalmente lo hacen. Este era el plan, pasar un mercado básico que es el cuadrado y una zona cuneiforme que tomaba un poco este sitio irregular que contábamos para la zona de comidas y de todo lo que viene siendo, porque muchas veces en estos mercados se come, se cena o se desayuna, pero muchas veces junto a otros elementos que no están como zonificados. Y en este caso nosotros lo que hicimos fue zonificar un poco el mercado de manera que pudiera funcionar del mejor modo. Sin embargo, el problema fue pues, la ocupación misma, ¿no? No falta que diga, ¿y por qué voy a estar yo arriba con los demás y yo quiero estar en la punta, ¿no? Entonces empiezan la mala ocupación del lugar. Así sucedió, se lo ocupó. Sin embargo, lo principal de este lugar era que fuera aireado, ventilado, fresco, iluminado, sin mal olor, que fue un lugar limpio y además que fue un lugar que aunque los 3.874 puestos que tiene, porque eso tiene 3.874 puestos, estuvieran, aunque los usaran mal y los pintarrajearan, lo que sea, hubiera algo que no pudieran tocar. Y eso que algo que no pueden tocar, es lo intangible que a veces en la arquitectura, que es en su espacio, en su alma, en su corazón, en la parte importante. El lado poniente, trabajado con esta serie de cartelas bastante cercanas que van cortando el sol y que arman, vamos a tener un ritmo y una masa. En su interior, este espacio de esta gran sala que permite estas entradas de luz y como comentábamos, y como los marinos que se guían a veces por las estrellas,
En este caso, por la misma luz, te voy a guiar, ¿sabes? Están los accesos. Los accesos del mercado rematan siempre donde remata la luz cenital, y donde se cruza la luz cenital, las cruces cenitales, allá hay una circulación vertical, que siempre vamos a ir leyendo un poco esta espacialidad por medio de la luz, por medio de estas situaciones. Este es el espacio central, este espacio aireado, ¿sí? Iluminado, que permite pues una variedad de funciones, desde luego, cómo la luz puede ir llegando hasta abajo, incluso llegaba hasta los estacionamientos, ¿sí? Como puede ir yendo a luz totalmente prefabricado el lugar. Y entonces, como se encuentra actualmente, con todo, ya se dan cuenta que la zonificación no funcionó, pues ahí venden ipiles junto a frutas, y luego venden no sé qué cosas junto a otras cosas, cuando esto sí tenía un orden lógico, por ejemplo. Pero que en este caso, pues, aunque te lo desbaraten y te lo pintorroteen, los puestos o lo que sea, lo que no pueden tocar es eso importante, el alma que pueda tener un espacio, como en este caso, la luz, su espacialidad y sus condiciones de intangibles que tiene, ¿no? Posteriormente, ya en 2010, hicimos este proyecto, el arquitecto Soreda y el arquitecto Muñoz, un teatro, es este punto rojo que ven allá, o esa señal roja, que no solo respondía a una calzada de artes, sino que además queríamos responder a otros elementos importantes urbanos que están en la zona, como puede ser el Poliforum, en fin, un set de convenciones, un parque Explora que queda en la parte posterior, y cómo, por medio de respuestas, el proyecto se fue dando. Un proyecto en la que prácticamente se conforma de esos tres elementos del programa: el vestíbulo, el foro, que es el círculo, y su parte técnica. Como esos tres elementos en composición, con una gran cubierta, generamos una sombra que nos permitía incluso tener situaciones al aire libre. Y este es un poco el esquema de, ya podemos, más bien ya los planos del teatro. Pueden ver la zona técnica del lado izquierdo, la zona del foro, la zona propiamente de la sala. Vean el tamaño que tiene con respecto a las demás partes que contiene un teatro, y la zona del vestíbulo que queda en la parte de la nariz derecha, ¿no? Por decirlo de algún modo. Esta viene siendo una de las plantas siguientes, el primer nivel, con los demás balcones, tiene un bafle acústico, tiene una serie de tramoyas y cosas y toda la mecánica teatral que todo esto lleva de una manera muy importante, los bares, el restaurante, etcétera, que va teniendo ahí, terrazas y demás. Y a la parte inferior, bueno, al lado sur, un teatro estudio. Ese es el teatro, destacando el foro, destacando las circulaciones de lo que es propiamente donde está el foro o la sala, la zona de los accesos, la sombra esta que producimos, una sombra, y producimos, por lo tanto, no solo el acceso, sino también las actividades. Allá los domingos hay mimos, hay gente, hay bailables, hay mil cosas tiene el teatro en su exterior, que no necesariamente se usa en su interior, sino en su exterior se usa gracias a esta sombra producida que le dimos. Al lado derecho se puede ver toda la zona técnica y demás, y lógicamente el volumen central de la parte del lo que voy a decir, el proscenio y todo esto. El gran espejo de agua que prolongaba un poco todas las visuales que queríamos abrir hacia el lado del Poliforum. Y al otro costado podemos ver cómo se puede transitar por abajo del teatro, se puede pasar, se puede atravesar en una parte y conectar con los demás elementos que se tienen. Acá se puede ver cómo al fondo se ve en la parte de atrás de una calle, el acceso, la escala que tiene. En la parte superior una terraza donde puede haber galas, pero con techo. También sobre el cuarto estudio hay un gran espacio para hacer igual celebraciones y demás. Hay el espacio sombreado, que además no solo es la gran escala, sino la escala humana para acceso. Y estas continuidades que estamos dando con el parque, se puede pasar a un costado, se continúa la parte posterior.
en un sentido igual, se va conectando a los jardines de este patio de esculturas que tiene el Museo Regional que queda posteriormente, en fin, es un centro cultural. Acá hay una serie de edificaciones y entre ellas está el teatro como pues, el remate de esta circulación, pero que más que remate es una articulación de una serie de espacios vacíos y de espacios abiertos más bien, que son estos parques que se encuentran en diferentes puntos alrededor. Y este es el interior de ese espacio. Toma las circulaciones para diferentes niveles de los 1.545 asientos que tiene este teatro. Y esta es un poco la vista del día de la inauguración, con la concha acústica armada de lo que era la Sinfónica del Estado de México, acá en esta inauguración del teatro. Creo que vamos bien de tiempo. No sé cómo andamos de tiempo. Vamos bien. Tenemos 350. Muy bien, bueno, continuamos. Ya estamos a punto de terminar. Posteriormente, como pueden ver, desde el campus de la Universidad de Mayab, que les mostré al inicio, muchos años después, me encargan este edificio de la izquierda, que es un instituto de tecnología, innovación y demás. Ahí pueden ver la rectoría en forma de L, ahí pueden ver el edificio lineal que parece una regla T, el edificio principal, aquel primero. Luego habíamos hecho uno de medicina y luego posteriormente ya estamos en el proyecto de una ampliación del de medicina. Pero al final de este recorrido hicimos como remate de este centro de investigación o instituto de biotecnología e hicimos esto, ¿no? Este remate del edificio. Estamos en una zona arqueológica también, cerca de Sibichaytún, por lo tanto, ya siguiendo estas alusiones prehispánicas, reinterpretadas, o como queramos llamarle, hicimos este edificio que no es más que un edificio lineal, en la que tiene dos circulaciones paralelas a los costados, de dos circulaciones, que este edificio a la larga se va a ir enchufando, por decirlo de alguna manera, otros edificios, otros laboratorios, otras cosas, en fin, de investigación y demás. Entonces, este primer edificio, un edificio lineal con dos circulaciones perimetrales, pues, armaban dos pórticos, uno al norte y otro al sur, en la que esta celosía, por ejemplo, que están viendo, que son dos piezas paralelas, triangulares, pues únicamente lo que hacía era leer un poco el programa. Por un lado las zonas comunes y luego lo demás era propiamente los laboratorios. Y acá se pueden ver las dos zonas comunes, oficinas, de arriba unas salas de estar y demás, con estos balconcitos, estas terrazas, pero a partir de cierto punto ya vienen todos los laboratorios con esta serie de cartelas que forman estas circulaciones y que forman los recorridos propios de los laboratorios en los demás niveles, en los tres niveles. Y como vamos cortando el sol, al lado sur mucho más pegado, al lado norte mucho más separado, 360 de cartela a cartela en el lado sur y del lado norte a 720. Y esto es como se ve en la noche, un poco el edificio y demás. Una cosa, digo, muy sencilla de cuanto a solución. Esta otra, igual, la escuela de medicina que les platicaba, es que está aquí. Existía la escuela, que es el lado norte, hicimos esa ampliación al lado sur, hicimos esta conexión, conectamos junto al auditorio con esta ampliación, un edificio lineal, siempre buscando el norte para las aulas, el sur para las circulaciones. Acá un poco está el croquis que nos permitía pues mostrar o ir previendo lo que necesitábamos con el dibujo. Uno va como futureando lo que uno quiere, ¿no? Va investigando y descubriendo lo que uno quiere hacer. Y como en este caso, al no hacer el retranqueo, cómo generar un espacio. En el caso de los anteriores había un escalonamiento. En este caso no querían porque puede salir un poco más caro, no estamos de acuerdo. Sin embargo, dijimos, bueno, siempre hay una manera más de darle vuelta a las cosas y podemos resolverlo de otra manera y nos generó otra cosa. Hicimos que esta cartela, que no era más que girar una pata y hacerla un poco más larga, giramos esta pata y producíamos un espacio vegetal, por decir algo, un espacio de vegetación, donde podíamos generar estos tres niveles de circulaciones, todo prefabricado desde luego, donde íbamos a presentar
por un lado la zona de aulas y al final, con una pieza diferente, la zona de todos los demás servicios comunes que puede tener una escuela de medicina, como puede ser desde la cafetería y la zona de alumnos, hasta su administración y hasta propiamente los laboratorios y las salas de simulación. Tienen simulación con robots y todas estas cosas para hacer prácticas de quirófano y demás cosas. Entonces ahí estaba este corte, la planta, los salones, con esta otra pieza de remate que son pues, laboratorios, oficinas. Esta es la planta del primer nivel, pues son de oficinas en este caso, la circulación, pero pues es una cosa, y como pueden ver un poco los ritmos de las cartelas y los que generan la estructura de este proyecto. Y este es el proyecto. Todas las cartelas inclinadas, como marcan el acceso al asomarse al otro edificio. Al fondo, a mano izquierda, se ve el que vimos anteriormente de biotecnología. Entonces, como esta diagonal tiene que ver con las diagonales del edificio de fondo. Este es el espacio que genera interiormente. Aquí están los 3 niveles de los salones, las escaleras rampantes, y al fondo lo que son las zonas de la cafetería y los servicios, y cómo nos va generando este sol-sombra y este espacio aireado y fresco que nos produce estar en un clima como el nuestro. Cómo se conecta con los jardines al fondo, de los jardines originales de la universidad que vimos en las primeras transparencias o vistas que vimos en esta presentación, y cómo pues, nos permite todo esto. Esta dinámica también que tiene como espacio, pues, los demás están sentados tomando clases, pero cuando sales, pues, hay una dinámica espacial que tienes que tomar también el beneficio de nuestro proyecto y aprovecharlo. Y en este caso, esta dinámica que va teniendo el espacio, pues también nos produce estos acontecimientos, ciertas cosas. Acá a veces juegan fútbol en este espacio, ¿no? Y a veces hay un momento en la tarde en la que todo esto tiene sombra, porque el sol queda de punta a esto y por lo tanto el otro edificio lo tapa, que están jugando fútbol en sombra realmente, ¿no? Pueden ver ya el último nivel, cómo llega esta pieza, ¿no? Prácticamente al último nivel. Cómo sí produce sombra realmente al interior, ¿no? Cada 2 cartelas se conectan, cada 2 cartelas se van conectando al interior. Uno pasa y la otra trae la trave. Y como este efecto de la luz que decía ya hace un rato, ¿no? Como va sombreando al poniente, se va cortando el sol, porque sé que el sol está de ese lado, ¿no? Y por eso puedo lograr estas cosas. Si no sé por dónde se mueve, no sé por dónde jala, ¿no? Y ya, vamos a ir cerrando con dos casas. Esta es una casa, como pueden ver, apunta hacia el norte, del lado izquierdo está el norte. La casa se arma a través de diría yo, de un espacio abierto, que es al que se accede a un patio. La casa se abre al norte, no se abre al sur, se abre al norte para no permitir ese sol que entra. La recámara y otras cosas que van a ver ahorita sí da al sur. Y sin embargo, la casa más bien es un núcleo central, en la que ese núcleo central viene funcionando como una especie de navaja suiza, en la que le van saliendo elementos, o más bien le van saliendo paneles, que van reconfigurando el espacio según ciertas cosas. Puede ser uno solo, todos escondidos, puede uno armar media casa, luego la otra mitad, luego puede ligar por otros sentidos, en fin. Tiene un primer bloque que da a la calle, donde están las cocheras y un cuarto de huéspedes. Se accede a este patio público, donde está la alberca incluso, y luego ya se entra propiamente a la casa, donde se tiene un gran salón, donde viene sala de televisión, propiamente la estancia, el comedor, la cocina, que se liga a todo este espacio, un núcleo central, son los servicios, y por el otro lado, a manera de un Nautilus, va dando vuelta hasta llegar a la parte más privada, que es el baño. Entonces entra por un estudio, por un baño, etc. La casa acá, como contexto, y como vuelvo a lo mismo, como a veces el lugar te puede enriquecer tu proyecto. El proyecto que está al lado no es mío, es el proyecto del arquitecto Soreda. Por lo tanto, si nos vamos al centro histórico y tenemos que hacer conjunciones y tenemos que hacer relaciones
formales o relaciones espaciales, por, de algún modo, con las edificaciones existentes, ¿por qué no también hacerlo en contextos nuevos? Podemos armar un contexto y en este caso lo que decidí fue hacer que esta casa diera los patrones de diseño un poco de esa imagen que queríamos manejar y cómo la casa se iba a componer conforme a la casa que existe al lado. Y tal parece que siempre ha existido todo esto en su lugar. La altura de los elementos, la altura de las losas de la casa de al lado, en fin, son elementos que se fueron tomando para poder integrar. La casa que estoy platicando es solamente la losa que están viendo de la cochera y el volumen de la izquierda. Pero como esto en el interior empieza a formar parte de lo mismo, el elemento de la casa de al lado me sirve para componer con el elemento central de la composición de toda esta casa. Como en un momento dado el centro de este espacio vacío remata y compone con el elemento de la otra casa, esa ventana que tiene la otra casa, es una doble altura, por lo tanto nadie se va a asomar, nadie tiene más de 3 metros de altura para verme, por lo tanto ellos siguen tomando la luz a través de mi patio y yo puedo, de un momento dado, rematar mi patio a través de un gran muro que es el terreno de al lado. Entonces mi casa empieza a ser mucho más grande del terreno mismo, ¿no? Y cómo puedo extender mis visuales hacia la vegetación del vecino. Este es el paso interior de esta casa. Vamos a leer un poquito este espacio continuo, ¿sí? Y cómo este espacio continuo igual se da con la cocina, y cómo vuelve otra vez a irse hacia el frente, y cómo empezamos a componer con lo que tenemos como ambiente construido, el de al lado, el de frente, en fin, etcétera, ¿no? Esto ya es posterior, ya la vegetación fue creciendo, esto ya son fotos relativamente de hace 2 años, de 1 año, entonces ya como la vegetación ha crecido y cómo se empieza, y cómo la vegetación empieza a hacer su trabajo y a veces cómo la arquitectura se perdió, ¿sí? Y muchas veces pensamos que es importante. Yo ya de últimamente ya no tomo fotos, creo que esta casa fue la última que tomé fotos casi de nueva, ¿no? Ya evito tomar fotos de nueva porque el problema es que a veces es mucho mejor esto, es muchísimo mejor esto en la que la arquitectura ya se perdió, de la que lo más importante es ese ambiente y esa espacialidad que puede estar logrando que ver una forma tal como tal, ¿no? Hay gente que toma fotos de los procesos y de la casa antes de terminar, que son buenísimos y muchas veces son mejores hasta las fotos de los procesos que la obra terminada, ¿no? Muy peinadita y demás. Y esta es un poco una casa que ya está con ciertas arruguitas por ahí y cierto camino recorrido, pero puedo estar leyendo todo esto que estamos platicando, como esta vista que da hacia el bloque de la casa al lado del frente, ¿no? De esta parte de la casa de huéspedes. Y como desde la misma zona esta ya podemos leer toda la espacialidad que queremos lograr como ambiente, como espacio, más que como forma. Y por último, quiero cerrar con esto, que es del año pasado, bueno, se terminó el año pasado, pero prácticamente estaba lista hace 2019. Esta casa, que no es más que una casa en un terreno, en la que tenía mucha irregularidad todas las colindancias, porque se iban pegando muchos otros terrenos a las colindancias, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver irregularidades, casas de 2 aguas, casas de pisos, de pronto antenas, tanques, en fin, etcétera. De pronto, además, a distancia se veía un hotel, entonces había un hotel, por ejemplo, que en la noche, pues uno está viendo allá los foquitos rojos del paso aéreo del hotel, y dice uno, caray, ¿por qué no controlar las vistas desde el mismo sitio, desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces decidí realizar esta casa a través de un patio de 17 por 17, en la que con esta serie de muros hice yo trampas, hice yo un patio alto para corregir todas estas irregularidades de perimetrales que tenía el terreno, corregirlas y dejar de ver y solo ver lo que yo quiero ver, que es mi propia casa. Y solo ver el cielo y las nubes, y solo ver mi propia casa. Y más, de hecho, lo interesante de esto es que el cielo no se ve de esta casa, salvo que uno esté en ese patio. Estando en la terraza, tampoco uno logra ver a veces el cielo.
solamente estando en ese patio uno puede ver el cielo. Entonces, en toda esta casa se desarrolla esto, desde la casa vista por fuera, no presenta atractivo alguno el contexto, pues siempre son casas con portones, garage, cocheras, vamos, etcétera y demás. Esta casa marca su acceso, tiene este punto de entrada. Al entrar directo en esta misma línea de la entrada, que está marcándose con este volumen bajo, se llega a un espacio de doble altura, como pueden ver en el corte de abajo. Se espacio a doble altura, y este espacio de doble altura es el gran espacio de acceso lineal hacia el fondo del terreno, en la que gira hacia el lado derecho, hacia el patio, en una ventana baja, o más bien en un espacio que se abre hacia ese lugar. En el corte de arriba se puede apreciar la zona de las recámaras, que es el único punto que asomándose uno sí puede ver, en la recámara sí uno puede ver el cielo, si corre uno su cortina. Pero en los demás lados uno no alcanza a ver el cielo. Otros cortes, acá pueden ver cómo el corte con estas traves que cruzan de lado a lado, pues uno evita ver todo lo que trae de contexto perimetral, incluso de mayor altura, como puede ser el hotel de estos de 12 pisos que tenemos enfrente, o muy cercano, ¿no? Esta es la casa. Cuando se entra a este vacío, a una especie de zaguán que se prolonga a esta terraza. Al lado izquierdo queda sala, comedor y cocina al fondo, y al lado derecho se abre este espacio que es el patio. La recámara se entra un poquito antes, hace una circulación y abre este espacio aireado con ciertas penumbras y con ciertos soles, por decirlo algo, con cierta luz, y apenas se percibe el cielo. En este lugar se va corrigiendo, decía yo, todas las diferentes cosas que pasan. Todavía ya asomó alguna cosita que ya no pudimos corregir. Ya estábamos en 720 de altura, o sea que ya estamos bastante altos como para corregir más cosas. Y solo dejamos asomar esa palmera del vecino, ¿no? Y ese volumen que se ve un poco más lejano de otro vecino, pero que de alguna manera nos ayuda a componer con esto. Pero sí me gusta dejarlo. Hay muchos que photoshopean esa parte y la borran para que se vea mejor su proyecto. Yo creo que eso es engañar a nadie, ¿no? Pero ahí está la idea del espacio, del patio cuando se ve con luz, esta otra parte para ir a la zona de la alberca, esta terraza, como vamos, esta trave, por decir algo, este plano que tenemos a mano derecha superior, pues se adelantó para cortar la vista al edificio ese grandote que queda a 200 metros, pero que todo se iba a ver, ¿no? Entonces al adelantar ya perdimos esa visual. Entonces solo estamos viendo propiamente nuestro propio mundo del espacio producido por nosotros mismos. Acá pueden ver en sentido contrario, la alberca que hay en este rincón, hay un patio inglés, allá abajo hay una cava, en fin, las recámaras que pueden ver ustedes en esa estructura gris que está a un costado, y esta serie de planos y placas que van, insisto, corrigiendo las visuales y generando un propio mundo. Y esto es un poco una vista ya para terminar con esta idea de que, al fin de cuentas, la arquitectura es espacio, la arquitectura son elementos como estas fluidez y estas continuidades, pero también son este manejo de las visuales de adentro hacia afuera, esta situación de la luz y la sombra, en fin, todas estas condiciones que son los elementos que tenemos para componer y que haciendo estas composiciones podemos crear o generar esta clase de respuestas a un sitio y a una serie de actividades, que es para lo que sirve la arquitectura. La arquitectura sirve para elevar la calidad de vida de las personas. Y la arquitectura sirve para eso, sirve para gozar el tiempo y lo que tenemos que vivir en este mundo. No para adornarnos con otro ni contra otros, sino realmente para gozar lo que realmente podemos tener como deleite, que creo que para eso sirven las artes también. Las artes son para deleite de los sentidos, de la vista, del olfato, de toda la parte sensible que tenemos como personas. Eso nos hace. No solo es comer, como decíamos a veces, sino con quién comer, ¿no? No solo lo que comes, sino con quién lo comes. En la arquitectura no es solo lo que ves, sino cómo lo ves, ¿no?
cómo lo ves y cómo lo sientes y cómo lo percibes y cómo lo disfrutas. Yo creo que esa es la parte fundamental de nuestro trabajo. Así que yo creo que lo importante es eso. Lo importante no son las perlas, sino es el hilo, lo que hacen el collar y no las perlas. Y casi siempre estábamos con las perlas. ¿Qué le ponemos a nuestro edificio? Pues vamos a poner un murito de concreto. Vamos a poner una pergolita de madera. Vamos a pegar unos fierritos para que parezca que está hecho de acero. Y vamos a pegarle... No. Yo creo que todo viene en el fondo. Todo viene desde su corazón, desde su alma, desde su interior, del quehacer, del oficio, del fondo viene un poco esta idea. Y el hilo, que no se ve, pero que sirve para hacer collar, es lo que hace la arquitectura. En este caso, los conceptos, los principios y los puntos de partida para lograr que cualquier idea desarrollada puede llegar a ser buena, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte muchísimo, Augusto. Si gustas dejar de compartir para verte. No. Fue una extraordinaria ponencia que estamos disfrutando. Sí, lo que quiero, no quiero irse bolas. Sí, no te preocupes, aquí está. Ya te vemos ahí. Bueno, pues, primero que nada, nos deleitamos más de 330 personas estamos contigo aquí en vivo. Estamos súper contentos, deleitados. Hay más de 200 comentarios. No voy a poder leer todos ni todas las preguntas. Si quieres, hacemos unas 4 o 5. Ya si tienes tiempo después, pues te comparto ahí la liga para que veas todos los comentarios, aplausos y preguntas, si puedes contestarlas también. Magnífico, claro que sí. Vamos a hacer algunas. Dice, ¿cómo debería de ser la comunicación entre los arquitectos de diferentes generaciones en un equipo para llevar a cabo un proyecto con éxito? ¿Consideras que hay un choque de intereses entre arquitectos de distintas edades? Pues yo creo que no. Sí hay un choque en el sentido de visual, yo diría, ¿no? O sea, son visuales distintas. Lo que hay que hacer es organizar esas visuales para que todos empiecen a ver para el mismo lado, ¿no? Yo creo que hay generaciones. Nosotros, por ejemplo, te voy a platicar, nosotros éramos una generación, por nuestra época que nos tocó vivir, una generación de idealistas. Pensábamos que con la arquitectura íbamos a salvar al mundo. ¿Me explico? La arquitectura era para salvar el mundo. O sea, a ver, ¿sabes qué? Si haces un buen proyecto, oye, la gente va a ser más feliz y por lo tanto va a trabajar mejor y va a ser... Eran muy idealistas. Acuérdate, Vittorio Gregotti decía mucho esto en el territorio de la arquitectura. A ver, no vamos a solucionar la sociedad mediante la arquitectura, pero sí debemos revolucionar la arquitectura. Claro, las nuevas generaciones son mucho más visuales, son mucho más rápidas incluso en respuestas, son mucho más... el otro día platicaba con una persona y decía yo, oye, qué rico es agarrar una pluma fuente y sentir cómo la tinta se empieza a deslizar y se seca. Y hay gente que no tiene esa sensación porque está en una computadora con unos tecladitos, ¿no? O un lápiz con cierta textura sobre un papel de más textura, cómo vas rayando y vas oyendo hasta el ruido de lo que vas rayando y haciendo un croquis. Yo creo que son diferentes, no son intereses, diría yo. El interés es el mismo. Vamos a decir que son intereses de producir una buena arquitectura, al menos que las otras personas solo quieran ganar dinero, ¿no? O hacer las cosas rápido, o solo tener fama. Porque tal parece que ahorita la fama se consigue muy rápido, ¿no? O sea, ahorita ya hay, óyeme, ahorita hay bienales hasta para zurdos, creo, ¿no? Menores de 30 años. O sea, ya hacen concursos para todo, ¿no? Concursos de obra para zurdos, para derechos, para menores de no sé qué, para mayores de no sé qué. O sea, ya ahorita se trata de cuántos likes me dieron, ¿no? Entonces ya no son concursos ni de mis universos, son de mi simpatía, ¿no? A ver, ¿quiénes votaron más por mí? Si soy popular o no. Entonces, tal parece que la arquitectura se ha compuesto más, creo yo, de estas cosas que van perdiendo un poco el fondo. Yo creo que en ese caso, en la pregunta de que es cómo podemos poner en sintonía a diferentes condiciones, es muy fácil. Los que quieren entrar a trabajar tienen que aceptar unas jerarquías que existen en un momento determinado.
¿sí? Yo creo que las personas que llevan más tiempo trabajando pueden dar unas pautas, escuchar a los jóvenes, que siempre yo escucho a los jóvenes porque me alimenta. Yo sigo dando clase. Llevo 38 años dando clase. ¿Y por qué doy clase? Porque a mí me gusta oír qué están pensando, ¿no? Y cómo me hacen repensar muchas cosas, ¿no? Como también estar en la apertura de poder entender estas otras complejidades que tiene la arquitectura. Y no solo es producir una fachada, producir una imagen o producir una fotografía, y punto, ¿no? Si que tenga el cuento de la constructividad en sí, cómo construirlo, cómo desarrollarlo, cómo irlo trabajando, cómo irlo, no sé. Yo creo que en ese caso no creo que exista un conflicto si se tiene claro hacia dónde queremos ir. Si queremos ir a hacer una buena obra de arquitectura, yo creo que todos se empiezan a alinear, tanto viejos como jóvenes, por decirlo algo, se empiezan a alinear de modo que todos queramos producir una buena obra de arquitectura. Y no solo queramos pararnos el cuello unos u otros o cualquiera, o decir, ve, yo he trabajado con un montón de amigos. Son amigos, pero siempre hemos dicho, si yo invito a alguien a trabajar conmigo, lo escucho. Porque si voy a invitar a alguien a trabajar, a hacer un proyecto conmigo y voy a tratar de poner mis ideas, pues mejor no lo invito y hago las mías, ¿no? ¿Para qué lo invito? ¿Para qué me peleo con él? Si yo invito a alguien a trabajar conmigo es porque quiero conocer sus ideas, ¿sí? Y quiero aceptar sus ideas. Yo creo que la primera parte de trabajar en equipo es tú nunca tener la razón, sino escuchar para luego tomar las decisiones, todos, ¿sí? O si está en uno tomar la decisión, escuchar todas y tomar la decisión. Pero no imponer, que creo que a veces pasa mucho, ¿no? Mucho imponemos, esto debe ser así. No, espérate, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Y a veces, y nos ha pasado, entonces a veces 2, 3, te das cuenta que ya le dimos la vuelta al asunto. Y está mucho mejor porque estás escuchando a lo que te están diciendo. ¿Sí? Yo tengo amigos que son muy caprichosos, se tercan en algo, esto es así, lo quieren llevar. No, tampoco es así, no. La prisa no es buena muchas veces en los proyectos. Nunca son buenas las prisas. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo reposar. Vuelvo a trazar, voy a trazar esto, vamos a trazar esta plaza, a ver qué pasa. Hoy la queríamos redonda, ¿no? Yo la quería redonda, platicas con tu amigo, oye, ¿cómo lo ves? No, pues yo creo que redonda no hay nada, bueno, empezamos haciendo cuadrada, porque pues sí, vamos a la cuadrada, a ver qué pasa, y ves que funciona mejor cuadrada en todo sentido. En soluciones particulares, en despieces, en esto, en lo otro, o sea, funciona mejor que si haces una plaza circular que si la haces de otra manera. Entonces dices tú, caray, ¿y por qué tengo que empezar por un círculo? A fuerza un círculo, no necesariamente, no sé si me explico. Y me pasó hace poco, con Jorge Carlos Soler, estamos viendo una plaza que si la hacemos así, que no sé qué. Oye, pues es que desde el principio dijo, bueno, esto debe ser recto. Yo insistía un poco no insistía, pero como que yo quiero mi lechita, quiero la parte curva, ¿no? Y de pronto te das cuenta que al empezar a desarrollar, dices tú, no da, o sea, además no daba, era mejor en cuadrado, ¿no? Tienes razón, ¿para qué me hago tonto? ¿No? O sea, sigo. Entonces, yo creo que ahí está un poco esto, ahí está un poco eso. El sentido es uno. ¿Qué quiere la persona? La persona solo quiere el figurado, quiere el Star System, quiere esto y lo otro. Hay sus caminos para lograr eso. Síguele, ¿no? Quiere realmente hacer arquitectura, o lo que uno cree que es arquitectura, o lo mejor que uno cree que es arquitectura, te metes a la parte esta del trabajo, del oficio, de tallar el lápiz, de arrastrarlo bien, de saberle mover el lápiz, en fin, etc. Yo por allá le veo, no sé si me zafé de la respuesta, pero está buena la pregunta. Gracias. Relacionado a los premios, dice, hace 31 años Luis Barragán fue el único arquitecto mexicano en ganar un Pritzker. ¿Crees que hace falta para que en México se premie nuevamente a otro arquitecto? ¿Crees que existe algún candidato al nivel de recibirlo? Sí, yo creo que sí hay. Yo creo que sí hay. Tampoco voy a empezar a decir quiénes, ¿no? Porque luego se empiezan las apuestas y demás. Pero yo creo que sí hay. Sin embargo, el Pritzker, yo no sé, pero hay Pritzkers que no son tan Pritzkers, ¿no? Hay Pritzkers que no, dice uno, y eso fue Pritzker, o sea, y hay otros que sí debían ser Pritzkers, ¿no? Entonces dice uno, a fin de cuentas, los premios
que hemos tenido también la fortuna de recibir algunos, los premios hay que agradecerlos, pero muchas veces no hay que creérselos. Muchas veces no hay que creérselos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que de pronto tienes un grupo de 3 edificios por una bienal? Manda los 3, tu gallito, que es el que crees que está a todo dar, y 2 de rellenina, ya ahí se van, ¿no? Ahí los mandas. Y resulta que el que gana es el que menos pensabas y tu bueno salió bailando. Los jurados, si a un jurado le quita a una persona, cambia totalmente la composición de los premios. O sea, muchas veces pasa eso. O sea, no es que siempre le ganes con lo mismo, ¿no? Y para seguir nuestra pasión necesitamos medallas, necesitamos pasión. No. Yo insisto mucho en clase ahorita, desde hace varios semestres, insisto, debe ser más padre que a la larga te reconozcan por tu labor como arquitecto, como una sola obra, desde la primera hasta la última. Y no por esos flashazos que se van dando. A veces estos flashazos, ¿sabes qué parecen, Abud? Parecen algo así como esos cantantes que de pronto fueron muy triunfadores, llegaron a ser el número 1, pero solo tuvieron una canción y después no hicieron nada más. ¿Sí? O sea, desaparecieron del mapa, fueron famosísimos, ¿no? Pero después ya no los viste nada. Y ves a otros que siguen con el tiempo y cómo van, a pesar de dificultades, continúan y van armando todo un recorrido. Yo estoy leyendo la biografía de Keith Jarrett, el pianista de jazz y improvisador y de eso y demás. Oye, el tipo empezó, pero por otro lado, ¿sí? Tocaba para la banda de Charles Lloyd, que además allá estaba Chick Corea, que acaba de morir, y eran 3, 4 pianistas. Entonces, ellos estaban tratando de competir. Como digo, ¿sabes qué? Yo me muevo el lugar. Y empezó a hacer lo que él quería hacer, ¿no? Sin pretender estar en la jugada y estuvo en la orquesta de Miles Davis y todo eso, pero ya se movió del lugar y se fue. O sea, no quería estar en las estrellitas, se fue por otro lado. Y ha hecho un carrerón de miedo, ¿no? Entonces, te digo, te pueden saber, no se trata de acordarte medallas como si fueras almirante, ¿no? ¿Sí? Gracias. Tenemos otra, dice, ¿crees que existe un proyecto exitoso con un usuario infeliz? Ve, el arquitecto siempre trabaja. Bueno, hay clientes piojos, ¿no? Pero a esos hay que saberlos dominar bien. Pero el arquitecto siempre trabaja con el cliente en su mejor momento. Fíjate. O sea, tú vas con un dentista que te duele la muela, no vas en tus mejores condiciones como cliente del dentista, me explico. Pero como cliente de un arquitecto, tú vas en tu mejor momento. Oye, quiero ampliar mi fábrica, tengo futuro. Quiero vender unos departamentos. Oye, quiero ganar más lana. Oye, quiero hacer mi casa de mis sueños. Pues quiero mejorar mi familia. Oye, quiero ampliar mi oficina o quiero hacer eso. O sea, siempre vas a estar trabajando con el cliente en su mejor momento, cualquiera que sea. Así que, al final de cuentas, puede haber, más que infelices, puede haber gente que puede estar peleada con algunas cosas, pero definitivamente tiene una esperanza por ahí que tienes que buscársela y agarrarlo y ponértelo de tu lado, ¿no? Y con eso puedes trabajar muy bien. Incluso yo siempre he dicho que proyectos los más difíciles o los más dificultosos son los mejores proyectos, los que tienen mayores dificultades, tienen mayores situaciones en contra muchas veces, son los proyectos que mejor quedan, que esos que tienes vamos a decir, una carta blanca para trabajar, ¿no? Dice uno, ¿qué le hago, no? Se pone de difícil. Yo me acuerdo, mi primer cliente, que para descanse, don Gustavo Espinosa, la primera casa que hice, me dijo, Tito, me decía, de Agustito, me decía, Tito, 2 cosas te voy a pedir. Una, que lo que no te guste de la obra, lo tiras. No voy a vivir con tus errores toda la vida. Entonces, si ves que algo salió mal, lo tiras y lo puedes hacer. Porque tú la vas a construir además, no solo la vas a construir. Fue mi primera obra que además la tuve que construir yo mismo. Y la segunda es, la obra no sé cómo va a ser, tú estudias arquitectura, no yo. Y eso fue un gran problema. Cuando me dijo, ¿sabes qué? No sé cómo quiero la obra, tú hazla como tú quieras. Si tú estudias arquitectura, no yo, es como si fuera el doctor y le digo que me pele de este lado cuando mi problema es del otro, ¿no? Entonces pues fíjate, el primer gran problema, ¿no? ¿Cómo arrancas con eso, ¿no? O sea,
Ahora cuando te das cuenta el compromiso que tenemos como arquitectos, estamos jugando con los ahorros de las personas, estamos jugando con sus intereses, estamos jugando con su tiempo, estamos jugando con mucho. ¿Para qué? Para subir un cuadrito más y que le pongan 600 likes. No es eso. La gente tiene mucho más que eso. Es una profundidad muchísimo más de fondo que, como decía yo al principio, oye, es de modo de vida de un lugar. Ahora, ¿el lugar se mueve solo con figuritas y con espejitos o se mueve con cosas profundas, ¿no? Con cosas más serias? Pero otro día vi ahorita ya hay fórmulas, ¿no? ¿A quién está en la jugada? Pues píntale de tal color o todo barnízalo del chucum o ponle gravita en el piso o no le pongas acabados a los muros y ya estás en la jugada. No es cierto. O sea, eso no es la jugada, ¿no? O sea, como si hubieran jugadas ahorita, cómo estar en el mundo. Yo creo que son cosas mucho más de fondo que de forma. Y mucho más, insisto, de principios que de recetas. No hay recetas. En arquitectura no podemos hacer recetas. Bueno, los grandes chefs, si siguen las recetas, tienen que meterle su cuento, ¿no? O sea, los grandes chefs no siguen recetas. ¿No? Sí. Tienen principios, pero no tienen recetas, ¿no? Gracias, Augusto. La verdad es que nos llevamos esta gran sabiduría de tu parte y me gustaría que nos des un último mensaje. Hay una comunidad grande de muchos también estudiantes, jóvenes arquitectos que están emprendiendo su vida como arquitectos. ¿Qué mensaje les dejarías para cerrar esta charla? Bueno, primero que nada agradecerles que nos acompañaron, que me acompañaron con esto. Ojalá que les sirva de algo lo que he platicado. Siempre es bueno, algo les puede quedar bien. Lo uno es que vean más allá, que no vean, no se queden con la superficialidad de las cosas, que vean mucho más profundo, que vean mucho más de fondo las cosas, que entiendan que la arquitectura tiene una importancia mucho mayor que solamente producir un dibujo o producir, a fin de cuentas, una fotografía o lo que sea. Tiene mucho más de fondo y que la verdad, yo diría que lo que se tiene que tener principalmente es pasión. Tiene que haber una pasión para eso. El meramente resolver las cosas de una manera directa no creo que nos lleve a muy lejos, ¿no? Pero yo creo que si se tiene pasión es una gran vela que podemos ir capeando buenos vientos, ¿sí? y también huracanes, ¿no? Pero la pasión te va a empujar siempre para irte para adelante. Siempre las ganas, el interés. Yo creo que por allá va un poco más lo importante. La pasión. Después viene la habilidad. Insisto, después viene la habilidad. Se empieza a conocer. Cuando se tiene pasión, se le dedica tiempo. Si le dedicas tiempo, te empiezas a salir más o menos bien. Y cuando te empiezas a salir las cosas más o menos bien, pues va a tener éxito. Pero si quieres tener éxito en el primer proyecto, estás frito. Pues muchísimas gracias. La verdad es que disfrutamos muchísimo esta charla. Te digo, ya tenemos más de 200 y tantos comentarios. Me da pena con el público que no pudimos hacer todas las preguntas, pero seguramente las podrás ver ahí. Sí, claro, y contestaré algunas, claro, seguramente. Claro. Así es. Pues muchas gracias. Esperemos que se vuelva a repetir una conferencia contigo más adelante. Encantado. Podemos cambiar de giro. Así es. Para que no sea lo mismo. Te mando un abrazo. Hasta. Oye, gracias. Igual saludos desde Mérida. Como verán, Mérida la Blanca. Ya están los dos jefes, Felo. Le conocí a Inés, ahí están acá atrás. Estos son los que nos respaldan siempre todas las cosas. Eso sí hay que decir a los chavos, regresen a las bases. Hay que regresar a las bases. Hay que regresar a las bases de la arquitectura. Pues, Agustín Landa decía, el arquitecto que no conoce la historia de la arquitectura no puede formar parte de ella. Así de fácil. Hay que conocer de dónde vienes para ver para dónde vas. No puedes solo inventar y decir y hacer, ¿no? Sino hay que instruirse. Así es. Increíble mensaje. Nos dejas a todos muy satisfechos con esta conferencia. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Bye.